Buenas tardes, esta es la sustentación del trabajo número 2 sobre la base de datos inmobiliaria de la materia Gestión de bases de datos del profesor Máximo Miguel Arteaga Martínez. Hoy, 14 de junio de 2026. El trabajo número 2 tiene como objetivo crear procedimientos almacenados para la base de datos inmobiliaria utilizando sentencias Transact SQL, por ejemplo, para insertar, para consultar, para actualizar y para eliminar registros, además de crear un procedimiento almacenado dinámico para la consulta de registros y crear finalmente una vista para consultar datos de dos o más tablas. Según las actividades propuestas, debemos primero crear un procedimiento para A. Insertar registros. B. Consultar registros. C. Actualizar registros. D. Eliminar registros. Como segunda parte tenemos, de acuerdo a la base de datos inmobiliaria, vamos a crear un procedimiento almacenado dinámico para consultar registros. Y por último y tercero, vamos a crear una vista para consultar la base de datos en dos o más tablas a la vez. Como numeral A, vamos a crear un procedimiento para insertar registros. Este procedimiento va a recibir todos los datos obligatorios como parámetros de entrada, a excepción del ID parámetro, que este parámetro, como es una columna de tipo identity, los datos de tipo identity son creados automáticamente por el gestor de base de datos. Se creará un procedimiento con la sentencia create procedure y en este caso vamos a llamar a nuestro procedimiento insertar apartamento. Para este procedimiento vamos a tener o vamos a ingresar en la sentencia o en el procedimiento los campos ID de propietario, dirección, de país, y de departamento, y de ciudad, número de habitación, número sanitario y pago mensual. Todos tienen que tener su propiedad o su característica de si son integers, si son characters o si son decimales. Este procedimiento se va a ejecutar sobre la base de datos, sobre la tabla apartamentos de la base de datos inmobiliaria. Para ejecutar el procedimiento utilizamos la sentencia exec y el nombre del procedimiento, en este caso scp insertar apartamento y enviamos a la base de datos los campos correspondientes, en este caso el número o el ID del propietario, la dirección, el código del país, el código del departamento, el código de la ciudad, el número de la habitación, el número sanitario y el pago que se va a hacer mensualmente. Los códigos de ID de país, ID de departamento y de ciudad deben existir dentro de la tabla apartamento, si no, la sentencia nos va a arrojar un error dentro del gestor cuando la ejecutemos. De la misma forma, para el numeral B, generamos una consulta de registros diseñada para ser ejecutada sin parámetros. En este caso, nos devolverá una sentencia todos los apartamentos de la tabla apartamento. Y otra sentencia
con el ID de apartamento específico y en este caso él nos retornará los, el apartamento con el ID de apartamento que le suministremos como parámetro de entrada. Para este numeral, el procedimiento se nombrará como sp-consultar apartamento y tendrá un parámetro de entrada que será el ID departamento. Se hará un select sobre la tabla apartamentos donde el ID departamento sea igual a apartamento y otro donde el select sea para estos, o sea, para todos los apartamentos de la tabla apartamento. Para el numeral C será el procedimiento actualizar registros. También con la sentencia create procedure, en este caso actualizar apartamentos. Son serían los mismos parámetros de entrada que para la creación de un apartamento o de la creación de un campo apartamento. En este caso, en vez de la sentencia insert into en la base de datos, utilizamos la sentencia update en la base de datos. Lo que el gestor de base de datos hará es actualizar los campos en la tabla apartamentos where el ID de apartamento sea igual al ID de apartamento que le suministramos. Por último, para el numeral 1 tenemos el enunciado de que es eliminar registro. En este caso eliminamos un registro específico de la tabla apartamento utilizando su ID apartamento, que es la clave primaria, index y la sentencia delete from, where el ID de apartamento sea igual al ID de apartamento que le suministramos. Este procedimiento tiene como parámetro de entrada solamente el ID de apartamento, que es la fila que vamos a eliminar. Y utilizamos la sentencia except como las tres anteriores y el nombre del procedimiento. En este caso es eliminar apartamento. Para el numeral número 2, creamos un procedimiento almacenado dinámico para consultar registros. Este procedimiento permite filtrar combinación de campos, habitaciones, baños, precios, ubicación, etc. Si no se incluye ningún parámetro en el procedimiento, este listará todos los registros por defecto. Al igual que los numerales anteriores, se utiliza la sentencia create procedure y en este caso el procedimiento tendrá el nombre de consultar apartamentos dinámico con los parámetros de entrada y de apartamento no puede ser nulo y de propietario tampoco puede ser nulo y de país tampoco es nulo y de departamento tampoco es nulo y de ciudad tampoco es nulo. Estos primeros tienen que tener un ID o una identificación o un número ya creado en la tabla apartamento. ID de ciudad, número de habitación, número sanitario, pago mensual mínimo y pago mensual máximo son también parámetros de entrada que tampoco pueden ser nulos. Dentro de la sentencia tenemos unos if o unos condicionales. Sobre esta consulta dinámica utilizamos varios except para consultar el procedimiento.
Vamos a utilizar un exec y el nombre del procedimiento consultar apartamento dinámico para que nos devuelva todos los departamentos. O solo filtrar por el ID de departamento adjuntando el número del apartamento que queremos, o solo filtrar por el ID de apartamento y el ID de propietario adicionando estos dos parámetros al Excel, consultar apartamento dinámico, o podemos decirle que ignore un departamento utilizando las sentencias default y el número de departamento que queremos que ignore. Por último, en el numeral 3 hicimos o creamos una vista para consultar datos de dos o más tablas específicas. Esta vista presenta un código para unificar, en este caso, 5 tablas de la base de datos inmobiliaria. Utilizamos la sentencia create view y el nombre del procedimiento o de la vista. En este caso sería vista o BV detalle apartamentos ax y la sentencia select para utilizar los parámetros. En este caso el ID de apartamento, la dirección, el número de habitación, el número sanitario y el pago mensual. Y la información del propietario de la tabla propietario, la información geográfica unificada de la tabla del país, de la tabla departamento y de la tabla ciudad. Todo, todo desde las tablas de las tablas anteriores, apartamentos, propietarios, países, departamentos y ciudades. De esta vista podemos utilizar consultas que nos permitan filtrar apartamentos de 3 habitaciones, de mínimo 2 baños o de una renta máxima de 2 millones de pesos, utilizando las sentencias select y from, donde, o sea, where, el número de habitaciones sea 3 y el número sanitario sea mayor o igual de 2 y el pago mensual sea menor o igual a 2 millones. Y lo podemos ordenar por el más económico. En este pago mensual AX. También podemos hacer un reporte de ingresos totales del propietario utilizando la sentencia select from y agrupándolo por el propietario. El celular del propietario ordenado por el mensual total del descuento. También podemos hacer una segmentación de apartamentos por gama de precios, clasificando los inmuebles en categorías económicas, medios o premium, facilitando un filtro para una interfaz de usuario. Todos los scripts y todas las sentencias y los scripts utilizados para la creación de las consultas y los procedimientos utilizados en el trabajo número 2 fueron adjuntados en la entrega del trabajo. Buenas noches y muchas gracias por la atención prestada.